Vara, quienes participarán con la conferencia Resolución del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU contra el Estado mexicano. Maestras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación presentaré sus síntesis curriculares. La maestra Claudia Elena Morazán Silva es licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, maestra en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, doctoranda en Derecho por la Universidad IUS Center. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha ocupado los siguientes cargos: oficial judicial administrativo adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, oficial administrativo adscrita al Archivo General de la Ciudad de México y a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro del Consejo de la Judicatura Federal, como oficial administrativo adscrito a la Dirección de Archivo Administrativo de la Dirección General de Archivo y Documentación, a la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Consejo de la Judicatura Federal y a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes artículos publicados en revistas del Instituto de la Judicatura Federal: Responsabilidad internacional para el Estado mexicano en materia de derechos humanos, Derecho y moral en los derechos humanos, reflexiones filosóficas, el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal mexicano, combate la revictimización, medicamentos falsificados y su impacto en la salud pública de la sociedad mexicana. Por su parte, la maestra Daniela Ibet García Vara es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es maestra en Estado de Derecho y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, Italia. Estudió la maestría en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo, cuenta con el Diplomado en Defensa Internacional de Derechos Humanos por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y la Universidad de Zaragoza, España. En el 2019 fue seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas para participar en el Graduate Study Program con temas sobre el multiparalelismo en la ciudad de Ginebra, Suiza. En 2016 llevó hasta el Comité de Personas con Discapacidad de la ONU la denuncia 70-2019 relativa al caso Selene García Vara contra México, resuelta en abril de este año, en la que se declaró la responsabilidad internacional de México por violar derechos humanos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Actualmente se desempeña como secretaria proyectista del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 22º Circuito en Querétaro. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a la maestra Claudia Elena Morazán Silva, quien va a iniciar la presentación, y a la maestra Daniela Ibet García Vara, quien continuará. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos. Para mí es un privilegio que me hayan invitado a compartir relativo a este caso de la resolución del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU contra el caso específico mexicano de Selena, que resulta ser hermana de nuestro ponente, y que va a ser un tema muy interesante porque es el segundo que ha condenado el Estado mexicano con relación a personas con discapacidad intelectual. Como puede ser novedoso, como puede que no, mi participación tiene que ver más para que ustedes visibilicen y se sensibilicen respecto del tema, especialmente porque la discapacidad en México y en todos los demás países pues es un tema que ahorita está en boga, que está relevante porque precisamente se están ganando casos a favor de las personas que están en esta condición. Para ello, bueno, quiero darles a entender lo que es la prioridad que tiene que ver específicamente el caso con personas con discapacidad. No es posible el desarrollo humano si no es a través del otro. ¿Qué significa el desarrollo humano? Pues todo, desde que el niño nace, desde que el niño está en la concepción del vientre de la madre, cómo es aceptado o no en el seno materno, en el seno paterno, decir el niño es bienvenido, sea como venga. La mayoría de las mamás dicen, bueno, pues con que esté sanito, y uno no entiende qué significa que esté sanito si el niño tiene síndrome de Down, si tiene alguna discapacidad desde el vientre, empiezan a tener ya dificultades de aceptación. Entonces, por eso se acentúa, no es posible el desarrollo humano
sino es a través del otro. Y desde el otro nos estamos refiriendo específicamente en un inicio por parte de los padres y su primer entorno familiar. Es imposible que un niño, por muy genio que sea biológicamente hablando, pueda desplegar su inteligencia si no tiene al lado a otro ser humano. Es decir, puede haber un niño que sea muy inquieto, que tenga un IQ muy alto, pero si no hay un grupo social primario, que en este caso pues es la familia, que esté apoyándole, que esté motivándole, pues tampoco va a desarrollar esas actitudes que tiene el bebé desde que nace. Es absolutamente imposible que un niño que no tenga a otro ser humano afectivo al lado pueda construirse como ser humano. Nosotros no nacemos siendo seres humanos per se, ya construidos socialmente. Nosotros nos vamos construyendo socialmente desde la vinculación padre-madre, hermanos, abuelitos, el entorno social. Nos tenemos vinculados a ellos, vamos aprendiendo a caminar, a hablar, a conducirnos, a pensar, a reaccionar. Si el niño se cae y el niño llora y hay un papá que no, pobrecito, tonto piso. Pues el niño aprende que el piso es el tonto. Entonces cuando el niño crece y tiene que hacerse cargo y responsable de algo, pues todo el mundo tiene la culpa, hasta el piso, menos él. Y así vamos construyendo. Los conceptos que nosotros tenemos se nos van construyendo desde la vinculación del primer vínculo primario. En este caso, volvemos padre, madre o finalmente quien te esté criando, ¿no? En definitiva, un niño que no tiene poder de afectar el entorno pueda construirse como persona. Es definitivamente imposible. Como persona, como ser humano, como ciudadano. Resignificación. Resignificación significa, por ejemplo, yo soy maestro, sí tengo alumnos. Si no tengo alumnos, pues, ¿qué maestro soy? ¿O a quién enseño? Entonces, ¿qué es esa resignificación? Es eso, ¿cómo me puedo resignificar como persona, como ciudadano, como ser humano, si no hay otro que me haga esa resignificación? Yo soy porque tú eres. Eso es bien importante, y si no entendemos ese concepto de entrada, va a ser muy difícil que podamos entender pues aspectos mucho más complejos como el por qué está sucediendo la situación con las personas con discapacidad. Porque el afecto, el amor, el cuidado y la protección es inherente a una persona humana. No puede tenerla cualquier otra persona. Son aspectos inherentes al ser humano, y si no son transportados de un ser humano al otro, el otro no se construye como ser humano. Y eso sucede en gran manera sobre las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no aprenden a ser humanos, aprenden a ser el lastre de la sociedad, aprenden a que es un renglón torcido de Dios, aprenden a que es el desechable, el incapaz, el que no puede, a través de la historia. No estoy diciendo que eso sea actual, pero eso está cambiando y debe cambiar porque nuestra perspectiva debe cambiar. Por lo tanto, la persona, aquí dice, porque debemos reconocer que un ser humano debe ser apreciado por lo que es y no por lo que hace. Si una persona no puede ver, entonces no es persona, es un ciego. Si una persona no tiene piernas, pues es un lisiado, no es una persona. No es así. Tiene que cambiar nuestra perspectiva. La persona es per se porque es un ser humano. No por lo que hace o por lo que no, sino por lo que es. No por lo que puede hacer, sino por lo que es. Por tanto, la persona discapacitada es y debe ser respetada por lo que es un ser humano y no por lo que hace o no. Su derecho a ser persona, y tiene derecho a estar discapacitada con derechos en igualdad de circunstancias con toda la demás persona con quien conviva. Y esto estamos hablando de hermanos, hermanas, compañeros de escuela, vecinos, etc. Quise darles una pasadita sobre los personajes destacados con discapacidad que ustedes ya conocen. Está Nick Bick, está Andrea Bocelli, Stephen Walking, Jimmy Brewer y Pablo Pineda. Bueno, de ellos el primero pues no tiene extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas. Es un hombre que ya se casó, tiene 4 hijos y es una persona que da conferencias de superación personal, pero curiosamente la gente
que desafortunadamente escribe luego en redes sociales han hecho aseveraciones muy fuertes como personas como tú no deben tener hijos, no tienen derecho a tener hijos, y sin embargo sus 4 hijos son perfectamente sanos. Y es un hombre que ha luchado contra los deseos de suicidio, y que es algo con lo que lucha la mayor parte de los seres humanos con y sin discapacidad. Si habláramos de discapacidades, bueno, muchos de aquí usamos lentes y entonces seríamos discapacitados. Sí, no. Somos personas. Sin embargo, yo crecí cuando nos decían pues, la 4 ojos o el 4 ojos, ¿no? O no vamos a jugar con Israel porque tiene mano negra. Y nos han enseñado a discriminar, nos han enseñado a que eso está bien. La violencia verbal, las microviolencias, se normalizaron porque así nos enseñaron. Era lo normal. No, pues este es muy puñal, y palabras ofensivas que ahora se escandalizan las nuevas generaciones, pero realmente así crecimos. Y así nos enseñaron, y no es que esté bien, pero gracias y afortunadamente a las personas que dicen esto no está bien, han levantado la voz, y a través de demandas, a través de la demanda social, de la crítica social, a partir de los grupos civiles, es que se han hecho modificaciones al lenguaje inclusivo, al lenguaje en la propia normativa, que se ha hecho en medios sociales, porque uno de los más duros de cambiar han sido los medios sociales, que son incisivos cuando tienen o creen tener derecho a hacerlo, y lastiman, ofenden, agreden la identidad de las personas que no son como ellos. Entonces, si vemos a Andrea Bocelli, estudió Derecho. ¿Por qué no se desarrolló en Derecho? Porque se pudo desarrollar en el campo. Pero así vemos, hay un físico teórico, astrofísico, que recién falleció hace poco, y que tienen en común todas estas personas que estoy publicando ahorita, bueno, que tuvieron una red de apoyo muy importante. La primera red de apoyo son sus familias, porque de no ser por las familias esto no se estaría dando. Muchos niños con estas condiciones como ellos fueron dejados en pueblos, abandonados en basureros, abandonados en casas hogares, y jamás volvieron a saber de ellos. ¿Por qué? Porque era una condición de menosprecio. La construcción social decía y mandaba que cuando un niño estaba así era un lastre. Ya no vas a poder hacer nada. Toda tu vida va a ser dedicada al niño. Entonces, en lugar de verlo como una bendición y una oportunidad de crecimiento, lo veían como un lastre. Y eso fue y sigue siendo todavía en nuestra actualidad en México y en muchos países, que se les discrimina de muchas formas, y sobre todo de manera muy incisiva. El rechazo social es muy grave. Por eso y es importante que se haga la visibilización de hasta dónde puede llegar una persona con discapacidad, muy lejos. Pero el común denominador de todos estos chicos que están aquí es su círculo primario familiar, que son quienes apoyan, motivan y le dicen: tú eres persona, a ti te amo, tú puedes y tú vas a lograr lo que sea. Y ellos lo lograron, pero no a todos les va igual, a la mayoría no les va así. El panorama general que tenemos a través de la historia, bueno, remontándonos a las culturas antiguas, como estábamos diciendo, se asocian las intervenciones de poderes sobrehumanos, castigos divinos o condición que generaba rechazo y aislamiento, ¿no? El niño que tenía Down, el niño que tenía retardo mental, el niño que tenía la mano chiquita, ¿no? El que tenía la piernita corta, el que tenía la cabecita deforme. Cualquier deformación, cualquier discapacidad era rechazo y era aislamiento. ¿Por qué rechazo? Porque en general rechazamos por miedo al que dirán, miedo a cómo voy a sacar adelante a una criatura de esta naturaleza, qué voy a hacer con ella, mejor la regalo, o mejor se la aviento a la mamá, al tío, a la abuelita, a quien lo quiera, porque yo no lo puedo y no lo quiero, no lo acepto, me da miedo. Y ese es el motivo principal del rechazo y el aislamiento de estas personas.
En el siglo XV la discapacidad se seculariza y aparecen los manicomios, instituciones desde las cuales se promueve el trato discriminatorio, segregador y estigmatizante, caracterizada por el utilitarismo y la lucha por la supervivencia. Decían, pues es que yo no puedo mantener a una criatura así, entonces pues lo rechazo, lo discrimino y lo mando a un manicomio. Niños que tenían problemas que ahora se conocen como TDA, como Asperger, como autismo, como retardo mental, todo esto, el espectro autista, estaban en un manicomio. ¿Por qué? Porque eran incomprendidos, porque era raro, porque todo lo raro nos da miedo y si nos da miedo, pues mejor lo rechazamos. En el siglo XX la discapacidad comienza a percibirse como un enfoque asistencialista. El Estado se implica y se crean los primeros centros de educación especial desde una perspectiva excesivamente paternalista, que refuerza la dependencia y las actitudes de discriminación social y laboral. ¿Por qué? ¿Por qué paternalista? ¿Por qué asistencialista? Bueno, se empezaron a hacer escuelas para niños especiales. Desde ahí pues empezamos a etiquetar. Empezamos el Labeling Approach, que es el etiquetamiento para segregar.